Alfonso Pratgay, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, Pancho, gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo lo ves a este acuerdo? ¿Le ves posibilidades de cerrarse? Y uno nunca pierde la esperanza, ¿no? Me parece que viene muy mal barajado cuando el presidente, que ahora parece haber tomado un rol más protagónico incluso que el ministro, y creo que eso es una buena decisión. Es positivo. Eso es positivo. Lo que pasa es que es el mismo presidente que ya hace 2 meses que viene diciendo esto es lo último que podemos pagar, no nos pidan más porque no podemos, ¿no? Entonces, si yo soy acreedor, estoy del otro lado y veo que tiro de la piola, y una vez que tiro la piola, el gobierno me ofrece siempre un poco más, y ya ofreció 15.000 millones de dólares más de pagos desde la primera oferta, que también dijeron que era la última, hasta la cuarta última oferta. Y entonces el acreedor dice, bueno, espero un poco más y veo si puedo sacar una moneda. Yo lo que espero, de mi lado, es que con el presidente más involucrado en la negociación, eso sea una decisión de firmeza y finalmente se llegue a un acuerdo lo más cerca posible a la cuarta última propuesta del gobierno y no a lo que están pidiendo los Supongamos acreedores. que acordamos. Es un buen paso para salir. Sí, es un paso necesario, no es suficiente. No es pero suficiente. Es un paso necesario. Por las cuestiones que vos mencionabas antes, es difícil imaginar que hasta que no haya un programa económico y que no haya una serie de certezas por parte del gobierno, veamos mucho entusiasmo por invertir, ¿no? Por supuesto que es mejor que Argentina tenga acceso al crédito. El problema es que hoy día no es muy obvio para qué usarías el crédito con una economía que está muy afectada por la cuarentena y en medio de una incertidumbre manifiesta que hasta incluso, como lo vimos al presidente en los últimos días, ufanándose de esta condición de no tener un plan, ¿no? Bueno, hoy le preguntaron y dijo, ahí en el Consejo de las Américas, dijo, Macri presentó 4 y los 4 fracasaron, dijo. Reforzó la idea. Sí, reforzó la idea porque me parece que como en tantos otros casos quedó atrapado, ¿no? Lo mismo que reforzaba la idea de expropiar Vicentín y después se fue de a poquito mutis por el foro, ¿no? Ahora, estas idas y vueltas del presidente claramente no contribuyen a lo que hace falta para salir del agujero en el que se metió la economía producto de la cuarentena. Sí es una muy buena idea, una muy buena noticia, perdón, lo que mencionabas al principio, que haya un diálogo entre la CGT y los empresarios. Sería bueno que ese diálogo existiera también entre los distintos partidos de la oposición. Pero ¿qué pasó? El presidente estuvo 3 meses hasta darle una reunión a Juntos por el Cambio y cuando se la dio fue una catarata de reproches, ¿no? Entonces, Bueno, y Coalición Cívica que directamente dijo no vamos. Coalición Cívica dijo que no vamos porque dijo, bueno, no veo ninguna garantía ni ninguna... acá lo que habría que retomar es la idea del presidente en la campaña, que es el Consejo Económico y Social. ¿Pero vos hubieras ido a esa reunión si hubieras estado en Sí, el... yo creo que hay que fomentar el diálogo, hay que dar siempre la posibilidad de que el otro tenga algo para aportar, porque es muy grave la situación en la que estamos. O sea, la economía ha caído... En 2 meses cayó un 26%, es inédito. Nunca en la historia argentina tuvimos una recesión de esta magnitud, ¿no? Y por supuesto que esta recesión afecta mucho más, por más que el gobierno se vanaglorie de que está con el IFE y toda esta cuestión, las encuestas muestran que caen mucho más los ingresos de los que menos tienen que los ingresos de la clase media, ¿no? Alfonso, Entonces, sí. vos decís que hay que fomentar el diálogo político. ¿Se puede desde la oposición confiar en un diálogo con un gobierno donde el 50%, gran parte del gobierno, es kirchnerista, o sea, o es Cristina Fernández de Kirchner, que nunca fue o nunca se caracterizó cuando estuvo en el gobierno por ser dialoguista? Bueno, nosotros tenemos un electorado del 41%, ¿no? En la última elección. Y esto es muy distinto de cuando Cristina ganó en el 2011. Es muy diferente. Y por eso al gobierno no le resulta tan fácil avasallar y pasar por el Congreso las cosas que Cristina sí quisiera pasar. Cristina sí tiene un plan, a diferencia de Alberto, ¿no? ¿Cuál es? Y bueno, es la impunidad, que le resuelvan sus causas. Y algunas viejas cuitas como ir contra el campo, como ir contra algunos sectores que no han sido en el pasado favorables a su gestión, ¿no? Pero por supuesto que si del otro lado no hay vocación de diálogo, parece a priori inútil. Yo creo que lo que tiene que hacer la oposición es hacer valer las bancas que tiene el Congreso, hacer valer ese apoyo. Este año han habido algunas manifestaciones
mayoritariamente de gente que votó a Juntos por el Cambio, que dijo con Vicentín no, con la justicia no. Entonces, estas son las cosas que creo que hay que aprovechar. Y la oposición se tiene que poner firme en lo que cree, en los valores en los que está convencido. La oposición tiene que tener su conjunto de propuestas y ir a discutir propuestas, no ir a discutir si el año pasado, si el año anterior, no. Mirar hacia adelante y decir, bueno, estas son nuestras propuestas, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para salir adelante? Bien, Pancho, vos hablabas de los distintos acuerdos en el mundo, ¿no? Y lo que pasó hoy en la Unión Europea, que es muy importante. Claro que son distintos países, a su vez representados por el jefe de Estado. Hay otro ejemplo que es interesante, que vamos a ver cómo termina, que es en Estados Unidos. Estados Unidos ahora está discutiendo la segunda ronda de paquete de alivio a los más afectados por la cuarentena. Trump no puede firmar un DNU como hace cada 2 semanas Alberto Fernández sin siquiera un presupuesto, ningún control y meterle para adelante. No, tiene a los demócratas que le controlan la Cámara. Tienen que sentarse todos. Tienen que sentarse todos. Y la situación que tenés en estos momentos es la Cámara de Representantes, de Diputados, aprobó un paquete, la Cámara de Senadores, que es republicana, está discutiendo y aprobando un paquete totalmente distinto. No sirve ninguno de los dos paquetes. Se van a tener que poner de acuerdo. Esto es un poco lo que yo planteo cuando hablamos del acuerdo. En un esquema que se parece cada vez más al bipartidismo, Juntos por el Cambio tiene que tener su grupo de ideas y de propuestas y discutir en ese sentido, para el bien de todos los argentinos y para la defensa de los valores de los que nos votaron a Juntos por el Cambio. Pero escuchándote, digo, ¿cómo se conjuga esa capacidad, esa necesidad de diálogo para poder establecer un paquete que pueda ser una solución con la carencia de un plan? Porque por otro lado decimos, no hay plan. Entonces, digo, ¿esto qué es? ¿Es un recurso discursivo o realmente crees que no hay plan? Yo creo que no hay plan. No, yo creo entonces, que... ¿cómo se hace? Porque si no hay alrededor de qué ponerse de acuerdo... Si hay un plan, hasta ahora no... ¿Cómo se hace? Porque si no hay alrededor de qué ponerse de Si acuerdo... hay un plan, hasta ahora no lo hemos visto. Sospechábamos que quizás había alguna idea aproximada. Puede ser la deuda, arreglar la deuda y a partir de ahí. Pero la deuda es el mejor ejemplo del no plan, Pancho. Es el mejor ejemplo del no plan. Porque si vos querías negociar, tenía que ser exactamente al revés de cómo lo hiciste. Primero ofreciste 40, después ofreciste 45. Te fueron llevando como chico para el colegio, ¿no? A mí me tocó renegociar la deuda bastante más compleja, hay que decir, porque era sentencia judicial firme y no había tutía. Nosotros lo que hicimos fuimos negociando con los acreedores más potentes. Una vez que llegamos a un acuerdo bastante cerrado, hicimos la propuesta. Acá se hizo exactamente al revés. Hagamos una propuesta. Esta es la escuela Alberto Fernández. Yo no tengo un plan, tengo un objetivo. Entonces, bueno, mi objetivo es arreglar. Muy bien, veamos si me va bien con esta propuesta. No me fue bien con esta propuesta. ¿Por qué crees, Alfonso, que el fondo acompañó esta idea, digamos, de no plan y de apoyar a la Argentina? El fondo está, es la tercera pata de este triángulo. Sí. Es el acreedor no solamente privilegiado por estatuto, sino que es el acreedor más grande. Y lo que está haciendo el fondo está jugando su partido, dejando que Argentina se pelee primero con los acreedores y después entrar en juego. Pero es buena la pregunta, porque es inimaginable que Argentina pueda conseguir del fondo una extensión de los vencimientos. Que son 2022-2023, sí, fuertes. Empiezan el año que viene, pero los fuertes son 2022-2023. Esto es uno de los objetivos que mencionó más de una vez el presidente, pero eso no va a suceder si no hay un programa económico que apruebe el fondo. Entonces, cierro con esta idea. Es suicida sentarse con el fondo sin un programa, porque te lo escribe el fondo. Y lo hemos visto siempre, incluso con el gobierno de Cambiemos, que cuando el Fondo Monetario te escribe el programa no funciona. Internacionalmente el fondo, cada vez que tuvo oportunidad, al contrario, se mostró cerca del gobierno, dispuesto a apuntalarlo, y de hecho el gobierno destaca ese apoyo del fondo y dice, con el fondo está todo bien, el problema lo tenemos con el resto de los acreedores que no podemos poner de acuerdo. Lo que pasa es que todavía no te sentaste a discutir con el fondo, ¿no? El fondo quiere que primero cierres para que liberes, digamos, el camino para después cobrar, pero básicamente. En medio de esta discusión, decirle a los acreedores, no tengo plan, y en la previa a la discusión con el fondo, que lo primero que te va a pedir es un plan, decirle, no tengo plan, bueno, es un error estratégico muy, muy grande. Yo le escuché al presidente ayer, no sé si hoy lo volvió a repetir, que decía, no,
Bueno, hoy fue más por la onda de la solidaridad, ¿no? Hoy Rescátenos. cuestionó el capitalismo también. Dijo que había lo mismo que dijo el otro día en ACDE. Que había que revisarlo. Dijo algo Que tiene que parecido. ser más inclusivo. Pero después de cuestionar dijo, bueno, rescátennos, ¿no? Ayer dijo algo distinto. Ayer dijo, porque todos los días es una dimensión diferente, ¿no? Ayer lo que dijo fue, los bonistas no entienden las restricciones que tenemos nosotros como país. Puede ser que sea cierto eso. Ahora, preguntémonos, ¿por qué no entienden los bonistas las restricciones que tiene el deudor Argentina? Porque el deudor no las explicó. Claro. ¿Y por qué no las explicó? Porque no tiene un programa sobre el cual se discute. Entonces, Alfonso, ¿vos no ves un componente político en la negociación con los acreedores? Por ejemplo, digo, componente político, estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? El voto de Argentina el otro día explicado 1000 veces condenando a Venezuela, después diciendo no, que Venezuela reconocemos a Maduro, pero reconocemos que también hubo violación de los derechos humanos. O sea, son temas que para el alineamiento político de esta parte del mundo son fundamentales y que el gobierno se muestra dubitativo al respecto. De hecho, lo dijo Alberto Fernández en una videoconferencia hace poco. Estoy solo con López Obrador y extraño a Chávez, extraño a Lula, me encuentro solo. Sí, yo creo que todo el mensaje de política exterior es muy contradictorio y me parece que eso va a repercutir sobre todo en la negociación con el Fondo Monetario, donde Estados Unidos es uno de los principales accionistas. En estos momentos la discusión es más con los acreedores. La noticia de ayer es muy mala, por más que el presidente intentó minimizarla, porque ustedes saben, no vamos a entrar en mucho detalle, pero saben que hay 3 grupos de acreedores que representan distintas secciones de lo que Argentina adeuda con legislación extranjera. Que son casi un tercio de la Que deuda, ¿no? los 3 juntos representan aproximadamente un tercio de la deuda. Hasta ayer, uno de esos grupos había aceptado la última oferta de Guzmán. Ayer ese grupo se desmarcó de lo que había dicho antes y se unió a los otros 2 grupos que estaban en una posición más dura, ¿no? Y eso sí es una muy mala noticia, porque eso básicamente lo que implica es que Guzmán estuvo 7 meses negociando para llegar a un punto de partida que es casi peor que el del inicio. Pero ahí la piedra Y la mitad de que ellos obstaculiza... pagando. No, perdón, Fran, la piedra Sí, claro. que obstaculiza el acuerdo no es para ese grupo el tema de los considerandos jurídicos, las garantías jurídicas que tienen los acreedores después de un nuevo acuerdo para poder garantizarse que van a cobrar más adelante. Esto lo explicaba muy bien anoche Carlos Pañi acá en Odisea y decía que el mismo problema tuvieron en Ecuador los mismos actores que están renegociando la deuda ecuatoriana, que habían acordado los montos, pero que se trabó por los considerandos jurídicos. Bueno, los considerandos jurídicos son un tema central. Hay una diferencia muy grande entre los bonos que emitió Néstor Kirchner en el 2005 y los que emitió Mauricio Macri en el 2016. Los que emitió Mauricio Macri en el 2016 tienen cláusulas mucho más duras que favorecen al deudor y dificultan la negociación para el acreedor. Durante la primera etapa de la negociación, los bonistas reclamaban, fíjense qué interesante, ¿no? Los bonistas le reclamaban a un gobierno kirchnerista las cláusulas de emisión de Macri, no las de Néstor Kirchner, ¿no? Pero bueno, eso se fue diluyendo y ayer hubo avance por el lado legal porque los bonistas aceptan las cláusulas del 2016 y lo único que piden es que Guzmán no se haga el vivo con la manera de ir calculando las mayorías de cada bono. ¿Por qué dicen esto? Porque en esa primera oferta, que para Guzmán era la última, de principio de abril, Guzmán adelantó que él tenía una interpretación muy particular de esas cláusulas de acción colectiva y que iba a aplicar esa interpretación que era muy discutible desde el punto de vista legal y eso fue lo que básicamente puso el grito en el cielo de los acreedores. De vuelta, otro error de la negociación. Sin siquiera haber discutido con los acreedores las cláusulas legales, le adelanta lo que está dispuesto a hacer, que es jugar el límite de esas cláusulas legales. Vos en un momento, perdón, Fran, vos en un momento debatiste, no sé si queriendo, con el presidente por el tema de la cuarentena. Antes de preguntarte qué evalúas de lo que viene pasando hasta ahora, te quiero mostrar algo que dijo hoy el presidente, que creo que es una especie de fallido, pero que puede servir como disparador de la conversación. ¿Lo tenés ahí, Fede? Mirá. Medio en broma y medio en serio. Yo digo que cuando llegamos al gobierno en diciembre del 2015, la Argentina estaba en terapia intensiva y con un respirador automático. Y que llegó la pandemia y desenchufó el respirador automático. Medio
La pandemia desenchufó el respirador automático. ¿La pandemia mató a la economía? No, fue la cuarentena, claramente fue la cuarentena. Vos explicabas hace un rato, y no es solamente en Argentina, es en todos los países que se apresuraron a tomar una decisión donde básicamente no buscaron el equilibrio, ¿no? Voy a dar un número que repito a veces en los medios, así que si nos están escuchando no se aburran, pero en todo el mundo, de esos 600.000 muertos de coronavirus, casi la mitad de esas muertes sucedieron en geriátricos, en cualquier lugar del mundo. Y esto nosotros lo sabíamos antes de que llegara el virus acá, sabíamos que había sucedido en Italia, ¿no? Digo como ejemplo, si en vez de encerrar a todos, hubiéramos tenido una estrategia, o el mundo hubiera tenido una estrategia de cuidar muchísimo los contactos dentro de los geriátricos, hubiéramos evitado la mitad de las muertes. Pero vos viste el revuelo que se armó acá cuando propusieron... Estoy hablando de geriátrico, no estoy hablando de la propuesta, ¿no? Geriátrico, solo geriátrico. Solo geriátrico. No estoy diciendo que el promedio de edad de los que mueren es más de 70, que es cierto. Igual es así, es más de 70 años. Claro, pero digo, si hubiera habido una estrategia respecto de los geriátricos, y la estrategia no es encerrar a los que están dentro de los geriátricos, es cuidar que los que entran están suficientemente... Sí, que el virus no entre al geriátrico. Exacto. Digamos. Nos hubiéramos ahorrado la mitad de las muertes, sin ningún impacto en la economía, cero. Entonces, yo digo, seguramente había mejores maneras de cuidar la salud sin destrozar la economía. Lo que destrozó la economía fue la cuarentena, como lo vamos a ver en los números. Abril fue horrible, ya lo mencioné, en Argentina, caída del 26% de la actividad económica. Mayo, que se publica mañana, el estimador mensual de actividad económica, seguramente va a ser mejor que abril. Todavía muy por debajo del nivel de enero, ¿no? Pero mayo va a ser mejor que abril, y si miramos cosas como despacho de cemento y demás, junio también parece ser mejor. Empieza a mejorar. Explíquenme, ¿qué fue lo que pasó? Si en mayo se duplicaron los infectados y en junio se triplicaron. Cambiamos la fase. Se flexibilizó la cuarentena. Pero ¿qué fue lo que destruyó la economía? No fue la pandemia, porque en el momento en que la pandemia se recrudecía, empezó a pegar la vuelta a la economía, ¿no? Sí, Entonces, es lo que estamos ahora. Diego Cabo, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo andás? Los estoy escuchando, sí. Bueno, ¿tenemos un nuevo Vicentín con Edesur o es una discusión que se da en realidad cada vez que hay cortes, todos los inviernos, todos los veranos, ya estamos acostumbrados a la Argentina? Sí, una cosa no quita la otra. A que estemos acostumbrados a este tipo de, por lo menos, de discursos públicos, así como muy beligerante contra alguna empresa privada, especialmente de servicio público, es algo a lo que nos hemos acostumbrado, digamos. Y eso no quita que... Porque los cortes son reales, vamos a decir, ¿no? Bueno, depende de los lugares y hay que establecer un poco qué es lo que está sucediendo. En algunos lugares sí, que tiene que ver con un cambio también, no te olvides que cambió también el consumo de los hogares. A partir de esta pandemia. No solamente hubo cambios en las conductas, sino también en las conductas de consumo. Y obviamente, en pleno invierno, con frío, digamos, los sectores, no te olvides que los sectores más vulnerables tienen menos infraestructura para la calefacción y recurren siempre a la energía eléctrica y, bueno, obviamente producen cambios en el consumo. Pero vos sabés que esta metodología incluso nos produce cambios a nosotros en nuestra sección. Y me es medio difícil pasarte los apuntes, pero te traje un gran audio, a falta de apuntes, para que escuchemos qué decía De Vido en una entrevista que dio desde la cárcel, donde él da algunos detalles como para no perder referencia de qué es lo que sucede y de qué es lo que sucedió. ¿Cuándo es esto, Diego? ¿De cuándo es este audio? Este audio es, creo que de hace un par de años, cuando él estaba detenido. Ok, sí, 2017, 2016. Exactamente, y es una entrevista que da desde la cárcel. Creo que es a Daddy Brieva. Si Fede la tiene, dale, lo escuchamos y seguimos un poco con este tema. ¿Alguna vez se pensó en estatizar Edenor y Edesur, como fue el caso de YPF? Sí. El 14 de enero del 2014, yo tenía preparado sobre el escritorio la nacionalización, la intervención y luego nacionalización de las dos empresas,
y no se llevó adelante. Y, perdón, debido... No voy a decir por qué. Es una asignatura pendiente. Nacionalizamos el espacio radioeléctrico, nacionalizamos el correo, nacionalizamos aerolíneas, nacionalizamos YPF, nacionalizamos Agua Argentina y quedó eso, faltó. No alcanzó el tiempo. 12 años es mucho tiempo, pero es muy poco para hacer tanto. No tuvimos tiempo, Mike. Pero, Diego, ojo, acá Debido no tiene ningún predicamento dentro de este gobierno. Y después la otra duda que me quedó es por qué no, viste que dijo, me voy a reservar la razón por la que no hubo estatización. Obviamente no la sabemos, ojalá quizás la cuente ahora, pero lo real es que volvemos a este tema y es interesante, digamos, primero establecer alguna diferencia con Vicentín. Yo te pongo un ejemplo, ponele. Una cosa muy distinta es que vos quieras sacar de un, digamos, de un departamento a un inquilino tuyo, ¿no? Con quien te une un contrato, en este caso, Edesur, y el gobierno un contrato de concesión. Entonces lo que vas a hacer, si vos te querés quedar con ese servicio, es rescindir un contrato de concesión. Otra cosa muy distinta es que te quieras quedar con el departamento de tu vecino, y ese es el caso Vicentín, ¿no? Por eso es, si querés, la irregularidad tan manifiesta respecto a aquel caso, y la diferencia con este. ¿Y por qué te digo diferencia con este? Porque en realidad lo que vas a encontrar en este contrato histórico, tuyo con el inquilino, en este caso del Estado Nacional como concedente, con la empresa privada, en este caso Edesur, que es el concesionario, vas a encontrar siempre una cantidad de incumplimientos entre ambos. Porque no te olvides que la Argentina, y acá vamos a poner a varios, te diría a todos los gobiernos, si querés saquemos al de Duhalde, que en realidad no tuvo mucha posibilidad de modificar la regulación, salvo para mal, porque tuvo que especificar todo. Pero todos los gobiernos posteriores han ido postergando una cantidad, por ejemplo, aumento de tarifas y demás. Y yo hoy lo ponía, han demolido el sistema regulatorio que une, digamos, como decíamos antes, al concedente con el concesionario. Entonces, vas a encontrar todo el tiempo irregularidades en la prestación y vas a encontrar todo el tiempo incumplimientos mutuos. El primero, pues dice el huevo y la gallina, ¿cuál es? Claro. ¿El Estado que no da tarifas a la empresa o la empresa que deja de invertir porque no tiene flujo? Y bueno, ahí, digamos... El huevo y la gallina. Diego, si me esperás un segundo, tenemos que ir al corte. A mí me gustaría dejarle una pregunta a Alfonso. Viene una etapa complicada desde el punto de vista tarifario, porque la gente no tiene plata, están congeladas hace 1 año y medio y seguramente la oferta en algún momento va a crujir. ¿Hay alguna manera que se te ocurra de por dónde empezar? Si me lo contestás después del corte, vamos y volvemos. Expropiaciones, posibles expropiaciones, no sé. Todo. Sí, no, la única, antes de hablar de tarifas, es una reflexión, ¿no? Porque mencionaba Diego las distintas etapas donde se congelaron tarifas, incluso durante la presidencia de Duhalde. Y mencionaba también la discusión contractual que podría estar detrás de la cuestión de Edesur. Romper esos contratos nos ha salido carísimo en la historia. Esos contratos después terminan, porque hay una protección para la inversión extranjera, terminan en el CIADI, que es una especie de juzgado dentro del Banco Mundial. Y Argentina, a nosotros durante el primer año del gobierno de Macri nos tocó pagar buena parte de lo que se venía acumulando en años anteriores. Lo pagamos con quita, con bonos y demás, pero no hay mucha tutía. Entonces, es muy fácil para el demagogo que dice, bueno, les regalo las tarifas, pero después, varios gobiernos más adelante, hay que pagar esa factura, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con YPF. YPF primero se argentinizó, como ustedes recuerdan, después se expropió. Argentina pagó 5.000 millones de dólares por la mitad de la compañía, por el 51%. Ese 51% de la compañía hoy vale aproximadamente 1.700 millones de dólares, o sea que ya tiró 3.500 millones de dólares. Y además hay un juicio por la manera en que... hay un fallo ya, me parece, ¿no? Todavía no hay fallo, pero hay un juicio que le podría costar al Estado argentino otros 5.000 millones de dólares más por la manera en que expropió, ¿no? Digo, recordemos esto antes de cualquier discusión contractual porque las facturas eventualmente llegan, ¿no? Hablando, bueno, tenés cortes, tenés la tarifa pisada y no tiene la gente plata en el bolsillo y no tenés inversión. ¿Por dónde salís? Y bueno, es un desafío enorme que me lleva a la primera parte de tu programa y a todas esas caritas que aparecieron ahí en la pantalla, que es si hacemos un gran acuerdo a través del Consejo Económico y Social,
todo eso se mete en la discusión. Entonces, con un programa económico plurianual que marque más o menos el destino, las pautas hacia dónde vamos, una discusión salarial, las pautas hacia dónde vamos, una discusión salarial, una discusión de precios, ahí también entra la discusión de tarifas. Está ahí bien. está la foto, mirá, ahí la estás viendo. Si la podés poner acá, así la vemos nosotros también. Ahí está, mirá, esa es la foto del acuerdo, la CGT y los empresarios de AEA. Todos, acá no falta ninguno, ¿eh? Hay algunos que no hablaron, ¿eh? ¿No hablaron? Ni Roca, ni Mañeto, Bueno, pero ni Pagani. estaban. La señal. Y me dijeron que hubo coincidencias absolutas con la CGT, ¿eh? Y que se vienen reuniendo hace tiempo. Eso es muy bueno. Se vienen reuniendo periódicamente. Eso es muy bueno. Pero bueno, faltábamos ya. Pero lo que digo es, congelar tarifas durante la emergencia es entendible y la verdad que, como bien decís vos, con los hogares, sobre todo los hogares de clase media, que son los que menos alivio financiero han recibido por parte del gobierno, ¿no? Ahora, tampoco puede ser una política de largo plazo no tocar las tarifas para siempre, porque eso no es sostenible y no es creíble. Y sabemos que al final termina costando mal, ¿no? Entonces, de vuelta, en el marco de un plan, estas son las cosas que se pueden discutir. Pancho, déjame hacerle una pregunta Sí, sobre, aprovechando que fue presidente del Banco Central, Alfonso, sobre la emisión monetaria. Se emitió ya en los primeros 5 o 6 meses más de 1 billón de pesos. Empieza a moverse un poco ahora la economía después de la flexibilización de la cuarentena y todavía no cerramos un acuerdo con la deuda. ¿Ves un peligro de un fogonazo inflacionario, una hiperinflación? Y en esa situación, en ese contexto, ¿qué esperás para el dólar en la Argentina? Sí, lo que se ha emitido hasta ahora es 1,5 billones, porque vamos a un ritmo, el Banco Central va a un ritmo de más o menos 300.000 millones de pesos por mes que le gira al Tesoro. Hoy el Tesoro recibe más pesos por la emisión del Banco Central que por la recaudación de impuestos, ¿no? Por supuesto que una vez que la economía empiece a normalizarse, eso se tendría que equilibrar. La pregunta es, ese 1,5 billones de pesos que se emitieron de emergencia para contener el impacto de la cuarentena, no de la pandemia, de la cuarentena, que fue una decisión que después va a haber que analizar si fue correcta o no fue correcta, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con esos pesos después? Y yo, en estos momentos, mi preocupación viene mucho más por el lado del empleo, por el lado del salario real, por el lado de la actividad económica. Creo que en estos momentos los focos del gobierno tienen que estar en recuperar ese terreno perdido. Y por supuesto pensar cómo va a ir absorbiendo esos pesos una vez que la economía se normalice. Si tuvieras un plan, seguramente eso sería uno de los capítulos, ¿no? Esta es una de las tantas razones por las cuales es mejor tener un plan que no tenerlo. Te voy a hacer la última. Sí. ¿Volvés a la política? Yo nunca me fui de la política. Ah, nunca te fuiste. No. ¿Estás militando? Sí, estoy activo, estoy muy activo con, Juntos por el Cambio y ayudando a que, que nos mantengamos unidos como se ha logrado hasta ahora y preparando el terreno para lo que viene. Es muy importante que Argentina tenga una oposición firme que acompañe en lo que tiene que acompañar, como hizo hasta ahora Juntos por el Cambio con el tema de la deuda. ¿Hay líder? Perdóname, Pancho, que me anoté en la última pregunta. ¿Hay líder en Juntos por el Cambio? De momento no hay un líder que se destaque de los demás, pero lo más importante, yo creo que el liderazgo hoy es la unidad. Me parece que pocos pensaban... O sea, si yo soy Rodríguez Larreta, festejo con la respuesta. Y si Macri te está escuchando, no debe estar sonriendo. Me parece que no es momento o Vidal, no sé. No es momento para liderazgos, ¿no? Cuando el kirchnerismo perdió el poder en el 2015, en el 2016 Cristina estuvo ¿cuánto tiempo desaparecida, ¿no? Y Alberto Fernández estaba recorriendo todos los medios cascoteando a la Cristina, ¿no? Vos arrancaste diciendo que Juntos por el Cambio tenía el 41% del electorado, o tuvo el 45% del electorado. ¿Tiene todavía el 45%? Eso no lo sabemos, lo vamos a saber el año que viene en las elecciones. ¿Cómo quedó tu relación con Macri después de tu salida del gobierno? Y la verdad que prácticamente no lo volví a ver. Cada tanto tenía una charla, pero no he volvido a ver. Gracias, Alfonso, muy amable. Gracias. Diego, estás ahí todavía, ¿no? Estoy acá escuchando